Este trabajo final de graduación, como lo dijo el profesor Warner, se desarrolló durante 2 años en la comunidad Cultivadores de Vida SUC, que significa, podemos pasar la próxima por favor, Sumapaz, Usme y Ciudad Bolívar. Ustedes ven ahí el mapa de Colombia, en la parte central en color rojo es Bogotá como tal. En la parte izquierda ven las localidades y numeradas cada una de ellas. La localidad número 19, bueno, Alejandro, como es de Bogotá, por supuesto que conoce muy bien, es Ciudad Bolívar, y la localidad 5 que está al frente es Usme, y la localidad 20 que es más abajo es Sumapaz. Sumapaz alberga el páramo más grande del mundo. ¿Por qué SUC? Porque los cultivadores de vida SUC pertenecen a cada una de estas tres localidades. En la parte de la fotografía superior derecha, vemos en la parte derecha la localidad Quinta, y en la parte izquierda la localidad de Ciudad Bolívar. En la mitad vemos el embalse de la regadera, que es una partecita negra que está en la parte inferior, y al frente está Ciudad Bolívar, que es donde se realiza esta reunión que yo llamo Tejiendo Tejido Social, en donde queda la sede de la comunidad Red SUC. Ahí están varios reunidos. En la última fotografía que ven ustedes a la izquierda es una de las mingas que se hacen o que se hacían mejor antes de la pandemia cada 8 días. Esta es una de las fincas que cultivan fresa. Estas familias, que son 5, eh, tienen un área en cada una de sus fincas de máximo 4 o 5 fanegadas. No son grandes, son muy pequeñas, y cultivan hortalizas ciclo corto, algunos tubérculos y algunas frutas de clima frío, pero igualmente tienen dentro de sus producciones todo lo que es ganado de leche para productos lácteos, vender quesos, vender leche en fresco, algunas gallinas, de lo cual se benefician de los huevos y de la carne de pollo. En algunas tienen conejos, en algunas tienen cerdos y en algunas tienen ovejas. Las familias tienen la composición adultos mayores por encima de los 55 años. La mayoría de jóvenes han migrado a la ciudad por falta de oportunidades de ingresos en sus fincas, que ese es prácticamente como el eje central de lo que fue este trabajo de investigación: por qué emigran los jóvenes, por qué no hay suficientes recursos en las fincas. Y eso nos llevó a que nos planteáramos desde el año 2009, que he tenido oportunidad de estar vinculado con estas comunidades, a saber por qué han recibido tanta ayudas tangibles e intangibles por parte de los presupuestos que hay en el Distrito Capital, y por qué aún sigue la dependencia y no hay un autodesarrollo o una autodependencia con todo lo que han recibido durante años. Básicamente es esta la característica. Ellos tienen unos ingresos que perciben mensualmente por familia aproximadamente de 1 millón de pesos. Estamos hablando de un equivalente a precio del dólar hoy de unos $190 en promedio. La siguiente, gracias. Nos hicimos entonces la pregunta de investigación: ¿qué factores son los que están limitando a los miembros de la red comunidad, red cultivadores de vida sub, el que se apropien de su desempeño en sus fincas, en sus unidades productivas, para lograr sostenibilidad económica y oportunidad social de articulación entre ellos como red y con actores externos, que hay muchos, tanto particulares como oficiales en el territorio? Y nos hicimos las siguientes preguntas también de investigación: ¿cuáles serán las características del contexto de las familias de la red? Es decir, esas fincas que tienen, que dejan de tener, ¿por qué no las están aprovechando? O si las están aprovechando, pero de pronto las finanzas no se ven adecuadamente, no son proporcionales. Lo otro es: ¿cuál es la percepción que ellos tienen del concepto del buen vivir como familias enclavadas en un territorio particular y muy vecinas a Bogotá? La otra es: ¿cuáles serán esas capacidades que tienen los miembros para apropiarse de esas dinámicas productivas y organizativas? Y a su vez, ¿cuáles son las limitaciones que están teniendo para
mirar que no han alcanzado el nivel de autonomía que se debería alcanzar después de tanto tiempo de recibir esas ayudas. Gracias. Eso nos lleva entonces a que la justificación del trabajo final de grado lo planteamos a partir de por qué es importante, por qué es pertinente y por qué es original. Es importante porque tiene un componente que es el buen vivir autónomo, no la dependencia, y que tiene como centro precisamente esa comunidad, esas 5 familias que nos pueden servir, por supuesto, para extrapolar y hacer y replicar en otras comunidades a partir de lo que les brinda el ecosistema, la disponibilidad y el acceso a bienes y servicios. ¿Por qué es pertinente? Es pertinente porque se encontró durante el trabajo de investigación un documento de la Alcaldía de Bogotá y la Universidad Distrital 2005 y 15 años después se volvió a analizar con los parámetros que allí se identificaron con la misma comunidad qué pasó 15 años después y cuál ha sido su impacto y cuál ha sido la gestión de las entidades en estos territorios. ¿Y por qué es original? Porque desde el año 2009, con vinculación con algunas entidades, unas ONG, pude tener la oportunidad de trabajar incluso con una entidad del Estado allí haciendo procesos de buenas prácticas, procesos de gestión de residuos y tuve la oportunidad durante 10 años por lo menos de conocerlos y eso es lo que estamos mirando, esa inmersión que me permitió hacer el trabajo de investigación durante este tiempo en los 2 años que se mencionan. El objetivo general de este trabajo de investigación entonces es precisamente analizar desde la noción del buen vivir, porque no es otra cosa, sino desde la noción del buen vivir, qué factores están limitando a los miembros de la red cultivadores de vida sub el que se apropien completamente del desempeño en sus unidades productivas como punto de partida para que lograr sostenibilidad económica, porque la parte financiera es prácticamente transversal a todo esto, oportunidad social de articulación interna a ellos como familia, como red, y articulación, por supuesto, con los actores externos. Eso nos llevó a establecer un objetivo específico, que es el número 4, que es establecer una estrategia, de lo cual voy a hablar al final de la presentación, que contribuye al fortalecimiento socioproductivo de esos miembros de la red y su articulación con propuestas y oportunidades externas, que está antecedido porque en objetivo específico caractericemos el contexto de las familias de la red, saber en qué contexto están, cuáles son las capacidades y potencialidades de sus fincas, identificar la percepción que tienen del concepto del buen vivir y determinar las capacidades y limitaciones de los miembros de la red para apropiarse de sus dinámicas productivas y organizativas. Los antecedentes de política pública, en la siguiente diapositiva vamos a ver antecedentes académicos y de experiencias que hay actualmente, nos lleva a que efectivamente en el año 2005, a partir del Plan Maestro de Abastecimiento de Alimentos del Distrito Capital, se generó este documento del cual nos sirvió de referencia. Y me voy al extremo derecho, en el año 2019 se proyectó el COMPES 09 para la política Construyendo Ciudad Alimentaria. En esta construcción de este COMPES 09 sí participó la comunidad red con todos sus cinco familias, es la más reciente, mientras que en el 2005 solamente participó una sola persona que actualmente hace parte de la comunidad. Eso significa que nos pudo dar una muy buena referencia entre lo que hubo en el 2005 y cómo ha sido la evolución de esas políticas a través de esos 15 años. Encontramos en el 2007 otra política pública, el decreto 327 para la ruralidad del Distrito Capital, la proyecta 20 años, es decir, que parte de lo que se hace en el COMPES 09 recoge esta política del 2007, pero vemos que en el 2008 aparece, aquí no está, pero referencio porque no debo dejarla pasar, la vía campesina con todo lo que son los derechos del campesino que fueron aprobados en el 2018 por las Naciones Unidas. Sin embargo, Colombia no lo aprobó, pero igualmente eso nos sirve de base como para ver el contexto en los cuales de los derechos de los campesinos tienen. En el año 2017 aparece la resolución 464, mediante la cual el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural pues emite una serie de lineamientos de política enfocado a la agricultura campesina, familiar y comunitaria, que es lo que yo llamo un gran espectro y una oportunidad enorme para que los campesinos pequeños puedan vivir bien.
La cuestión es que desafortunadamente pues siempre existe una brecha entre lo que es la formulación de una política y las realidades vividas en los territorios. Y por último tenemos ahí los planes de desarrollo local en el 2017-2020, local para la localidad Ciudad Bolívar y el plan de ordenamiento territorial que es un poco más universal que tiene el distrito capital de Bogotá. Algunos antecedentes académicos y experiencias en curso, vale la pena tener en cuenta aquí unas investigaciones que hizo la doctora Adriana Chaparro en la Universidad Minuto de Dios en el año 2014 sobre sostenibilidad de la economía campesina en el proceso de mercados campesinos. Allí hace una investigación interesante en el sentido de que busca unas estrategias para que ellos se afiancen en todo lo que es la parte financiera, que no solamente su finca les sirva para el autoconsumo, sino que también los excedentes se vendan y eso ayuda al flujo de caja que deben tener todas las familias campesinas. Y hay dos estudios de la Universidad de Sao Paulo, en Brasil. Ella es Natalia Valderrama, una colombiana, hizo un doctorado allá, y él es Sergio Schneider, que en el 2018 sacaron un estudio interesantísimo sobre el estado en las compras públicas de productos rurales para la alimentación a sus comunidades. Es decir, que los productores pequeños se conviertan en proveedores del Estado para suplir las necesidades de alimentación en las entidades públicas de los territorios como tal. En el año 2020, a través de la ley 2046, se sacó lo que es las compras públicas, la ley de compras públicas, que ya es una realidad para que estos productores se vuelvan beneficiarios de esa política, de ese planteamiento que en ese momento pues estos dos investigadores estaban planteando. Y tenemos uno interesantísimo, que es la adquisición pública de alimentos como mecanismo de desenvolvimiento en Colombia, que tiene que ver con el anterior, pero aquí hace una particularidad y que está enfocado a los territorios de actores en conflicto, o sea, en donde ha habido violencia, está enfocado esto. Y lo hace con principios de economía de desarrollo, a partir de un consultor que estuvo por los años 50 en Colombia del Banco Mundial, que palabras más, palabras menos dijo: los beneficiarios del Estado deberían no darles tanto ese apoyo, sino permitir que sean agentes de su propio desarrollo, cosa que es muy interesante porque permite y está dentro del contexto de lo que se pretende con este trabajo final de grado. Y tenemos por otro lado unas experiencias importantísimas que ha habido. Esta está en el sur del país, la Asociación para el Desarrollo Campesino, que desde 1980 viene trabajando en el departamento de Nariño, precisamente para buscar el buen vivir entre ellos a partir de sus capacidades y el fortalecimiento productivo de sus territorios. Está Acuerdos de Vida de Red Mercados Agroecológicos del Valle del Cauca. Desde el año 2010 ellos tienen acuerdos de vida que son los SPG, Sistemas Participativos de Garantías, que sirven para los criterios de establecer sellos de confianza, acreditación o certificación de primera parte. Y tenemos por otro lado en el departamento de Caldas, Bondades Agroecológicas, Asociación Pequeños Caficultores de la Marina, que hacen énfasis mucho en la equidad de género, hacen énfasis mucho en la soberanía alimentaria, en la adaptación al cambio climático, que es también lo que tenemos enfocado al trabajo final de grado con esta red Cultivadores de Vida. Gracias. La representación gráfica del trabajo final de grado es para mí como el escudo de este trabajo. Es muy bonita porque a diferencia de lo que uno piensa que una pirámide soporta sobre la base todo su peso, aquí es lo contrario. Aquí lo que tratamos es que el buen vivir en el entorno rural, o sea, hay 22 aspectos que se lograron, que en la diapositiva número 10 espero poder detenerme un poco allá, pero es mirar el rol que desempeña la mujer, el hombre, los hijos, el papel que deben tener en su estudio, en el entorno, el aprovechamiento de la oferta ambiental, ecosistémica de las fincas, precisamente para vivir mejor, para que tengan alimento sano, para que puedan cubrir sus enfermedades en prevención de acuerdo con la alimentación sana. Y aquí hago un recuento que hace el profesor Omar Giraldo en un libro
que se titula Buenos Vivires y Transiciones, que sacaron junto con la Universidad Minuto de Dios en el año 2020. Él escribe en el capítulo 2 algo que tiene que ver con el desmoronamiento del Estado como proveedor para todo lo que es el buen vivir. Y en últimas termina diciendo que la institucionalidad, el Estado está tan incrustado que independientemente de los presidentes o de quien vaya a gobernar, eso no se va a desdibujar, y en los gobernados existe esa necesidad de vivir bien a través de la libertad de mercado. O sea que la economía ahí está incrustada para el buen vivir, cosa que siempre le quise tener, y eso lo acordamos con el profesor Oscar, el énfasis de que la parte económica debe ser transversal a todos estos procesos, aún en el buen vivir de las personas en la parte rural. En el siguiente nivel, que es el que tiene que ver con la productividad pecuaria agroecológica responsable y eficiente en finca, es lo que la finca le va a brindar y el ecosistema para el buen vivir de las familias. El tercero es la participación y corresponsabilidad solidaria, que tiene que ver con la red, con el entorno de la vereda. Y el último es la vinculación efectiva con procesos externos para fortalecimiento. Aquí vemos todo lo que es gobernabilidad, gobernanza, qué criterios se tienen para trabajar con las entidades, si todo lo vamos a adaptar o hay criterios de filtro, qué grado de participación voy a tener yo. Ahí acordamos la escalera de participación de Heifetz, si participamos pasivamente o por incentivos o ascendemos a ser autónomos. La siguiente, por favor. La metodología que se utilizó fue el enfoque cualitativo, como lo dice Sampieri. Estuvimos haciendo a través de grupos focales, por ejemplo, lo que fue la construcción de la matriz DOFA. La delimitación del objetivo del estudio estuvo exclusivamente al buen vivir como posibilidad de riesgo, al tener muchas ofertas y acompañamientos, muy poco avance en la autonomía, que es lo que les comentaba al principio. Hay mucha oferta, tangible e intangible, pero no hay apropiación de eso, y eso significa que ellos están pendientes año a año de qué nuevas ofertas hay. La participación del estudio, ¿quiénes fueron? Las familias de la red, las 5 familias que les comento, aunque particularmente hubo una que por ciclos de papa, cada 4 meses asistía a la sede entregando el producto, porque la sede se constituía en el medio de comercializar los productos, aparte de otros beneficios que se tienen. Entonces fueron con 4 básicamente los que se hizo todo el proceso de entrevistas estructuradas, semiestructuradas y validación de la información que recogimos del documento 2005 con las realidades del 2020. Otros participantes del estudio son los clientes, la academia, diferentes universidades, está la distrital, la nacional, la Minuto de Dios, la Javeriana, el Rosario, etc. Hubo también entidades oficiales y privadas, como todas las secretarías de la mujer, integración social, etcétera, etcétera, desarrollo económico, y autoridades del territorio como la corregiduría de Ciudad Bolívar y los habitantes de la vereda. Las técnicas e instrumentos para la recolección y análisis de datos, pues es un estudio de caso que nos lo refiere Munaris, porque nos permitió la inserción y la inmersión durante mucho tiempo con esas familias y identificar la percepción acerca del buen vivir, y posteriormente hacer lo que llamo yo en el tercero la triangulación, o lo que se llama la triangulación de métodos, para validar esa información con lo que se recogió de las encuestas de ellos, la percepción del investigador y la información que traíamos del 2005. Y la observación es participante y las entrevistas que les acabo de mencionar. Esta para mí es la diapositiva número 1, porque define cómo iban apareciendo, de hecho aquí no están en orden, 22 aspectos que se lograron identificar a partir de la metodología aplicada asociadas con el buen vivir. O sea, la diapositiva anterior está plasmada tangiblemente aquí. Y vemos en el triángulo que están diferenciadas desde la parte de la cúspide hacia la base, en que encontramos para el buen vivir, ahí están por color o digamos que por tonalidad,
14 logramos identificar directamente relacionado con el buen vivir. Por ejemplo, calidad en el uso del tiempo libre. Por ejemplo, vinculación y protección familiar a ecosistemas. Ahí vemos una combinación entre la familia, entre que es el buen vivir, entre la finca y a ecosistemas, que es la misma finca. O sea, podemos ver que hubo 14 del buen vivir, hubo 6 de la finca, hubo 3 de la red y hubo 6 de la articulación con actores externos. Eso significa que hay un peso muy importante entre lo que es el buen vivir asociado a aspectos que se lograron identificar a través de la metodología y que están prácticamente, ellos tienen el sartén por el mango en el sentido de que van a depender más de su finca y de su familia que de los actores que hay por fuera de la finca, que son los actores externos. Este es un modelo de la entrevista que le hicimos a las 4 fincas en donde queríamos identificar la percepción que ellos tenían acerca del concepto del buen vivir. Ahí podemos ver que ante la pregunta que para ellos qué es el buen vivir, la gran mayoría dijo que era la salud, es tener salud y poder brindarle a la familia lo que necesita. Lo otro es la finca donde vivo, ¿qué es? Es su sitio de trabajo, es donde vive tranquilo, es donde puede construir el futuro de su familia. ¿Qué es para ellos la red Cultivadores de Vida? Significa la oportunidad para compartir con otras personas, aprender, mejorar los procesos productivos. Es un medio para vender los productos y es la oportunidad para compartir y mejorar los procesos en sus fincas. Para ellos es eso la red. Pero aquí viene también lo interesante, con relación a las ofertas de afuera, piensan, si aprovecho más y mejor mi finca, pero también si aplico lo que he aprendido, algún día podré dejar de recibir. Y más o menos las otras son similares, es decir, que ya hay una conciencia a partir de todo lo que se ha hecho o que se hizo en el momento de recuperar y de compartir con ellos esta información, de que sí es necesario que ellos se desprendan de esa dependencia y escalar hacia la autonomía. En el 2005 hubo en ese estudio 30 causas se identificaron por las cuales hay baja rentabilidad. Acordémonos que la parte económica trasciende a este proceso también. Pero categoricé esas 30 causas en los siguientes grupos. 11 causas se identificaron con productividad exclusivamente para ganar plata, para ser rentable. 12 causas para tener la finca como productividad del buen vivir por encima de la rentabilidad, y otras 5 causas de la percepción del vínculo institucional. Entonces vemos ahí cómo se sigue conservando la línea que llevamos de ver qué es la finca, qué significa para ellos, pero también cómo se están vinculando o cómo se están articulando con los diferentes sectores. Encontramos que el 57% para el día de la investigación, para el momento de la investigación, aún siguen prevaleciendo negativamente. Por ejemplo, altos costos de insumos, no hay mentalidad de finca empresa. Para la categoría productividad del buen vivir, 12 causas se identificaron, el 57% aún siguen negativas. Miedo al cambio, no se planea la producción, por ejemplo. Y en la categoría institucional, todas son negativas, o sea, aún ven la desconfianza y no están creyendo en las instituciones. Eso es básicamente lo que nos dice este estudio comparativo. El siguiente, por favor. De ese mismo estudio, entonces, salieron acciones sugeridas por la comunidad en el 2015 y comparadas con el 2020. Entonces podemos ver ahí que por ejemplo, en el 2005 decía programas mantenidos a largo plazo de carácter sostenible y con acompañamiento. Siempre se estaban quejando de que empezaban algo, pero las instituciones no permanecían o no los acompañaban. Para la red sí se ha favorecido, sin embargo la red es menos del 5% de todos los productores de la localidad, es decir, que para la gran mayoría aún sigue igual la situación. Y miremos otro, no esperan más soluciones de afuera, permanece la expectativa por nuevas ofertas y oportunidades, aún a pesar de que en el 2005 dijeron, no vamos a esperar más
más soluciones de afuera, ellos aún no han ingresado a tener la iniciativa de hacer las cosas por ellos mismos, sino que están pendientes año a año a ver qué es lo nuevo va a venir para estar en el beneficio primero que todo. Muchas gracias por esta. ¿Qué capacidades y oportunidades detectadas entre los miembros de la red se han encontrado? Tienen muchas. Ellos conocen su ecosistema, sus experiencias de manejo y explotación agrícola, nadie les puede ganar. Han sido resilientes frente a las inclemencias de los cambios climáticos y a las dinámicas del mercado. Ellos, ante una gran producción de papa, por ejemplo, que se produce allá, o de arveja, que haya en Corabastos, por ejemplo, que es la mayor central de abastos de producción primaria en Bogotá, automáticamente los precios se les bajan, pero ante eso se han recuperado. Y otra es el acervo cultural y ancestral, lo cual les otorga una identidad territorial, eso nadie se los quita. Y otra capacidad es el mayor empoderamiento para tomar en sus manos las soluciones a sus problemas y no esperar de terceros. Si bien esto para los agroecólogos ha sido un poco más pertinente en el sentido de que se han cansado de esperar y se han dado cuenta, y a través de este proceso se han dado cuenta de que deben quitar esa dependencia y empezar a mirar de qué manera ellos pueden construir esas empresas que tienen con un gran potencial para un buen vivir en sus vidas. Y las limitaciones que pueden salir también de la matriz DOFA, pero algunas de estas las quiero resaltar, y eso sí ha sido transversal y siempre ha sido así, y entre más gente joven que se ha ido para las ciudades es más evidente, escasa disponibilidad de mano de obra en las fincas, y ya los que están viejos pues no tienen las fuerzas para permanecer ahí. Falta conocer más y mejor los protocolos de manejo agroecológico en cada finca, porque está en poder de la líder, pero los demás, ¿por qué? Porque ella es la que más está interesada, va a las capacitaciones, mientras que los otros no. Ahí también hay un problema de actitudinal. No existe mecanismo de verificación interno en los procesos de sistemas participativos de garantías y hay carencia de transporte propio. Tampoco la disponibilidad de semillas o material de propagación se garantiza. Esta es una gráfica que parece compleja, pero no lo es, porque de aquí surge la estrategia que viene en la siguiente diapositiva. Tiene básicamente dos componentes esenciales. Uno es lo que es la estructura de una empresa cuando está o cuando se quiere montar o cuando está montada, que es planificar, ejecutar y evaluar. Eso es básico. Pero tiene un componente de impacto sobre el tejido social. ¿A partir de qué? A partir de estructurar la confianza, a partir de valores como la verdad, el respeto y la lealtad. Cuando eso se logra y se logra identificar el perfil de las familias y se logra a través de una matriz DOFA identificar qué debilidades, fortalezas, se va a generar un plan de mejora que va a estar estructurado en 4 grandes aspectos: financiero, talento humano, productivo y comercialización, que esos son principios de Kaplan y Norton, unos norteamericanos, en cuanto al manejo de empresas. Y en la evaluación entonces vamos a ver cómo se va a expresar ese buen vivir en sus fincas, en la red y la articulación con las diferentes entidades. Todo eso para procurar un tejido social y una cohesión del tejido social sobre una base de la economía del bien común. Y aquí tenemos la estrategia para el fortalecimiento de la red. Bueno, yo en mi presentación la tenía dinamizada, entraban unas, entraban otras, pero bueno, básicamente, ¿qué es? Si vemos en la parte izquierda superior, definitivamente la decisión última siempre estará en poder de los propios campesinos o comunidad rural. Aquí no importa asesores, plata que haya, el campesino que quiera hacerlo, si se ha interiorizado del cambio que necesita y valora su finca para el buen vivir, lo hace. El que no, no. Pare de contar. Son los mismos miembros de la red debidamente estructurados como comunidad los encargados de dinamizar esta nueva realidad. Ahora, importante, porque es que antes yo construí la propuesta y luego me di cuenta que estaba en los planes de desarrollo tanto local de Ciudad Bolívar para la presente vigencia,
el presente mandato de Claudia López, y en el COMPES, que también salió a finales o en agosto del 2020. Es decir, que en cierta manera lo que habíamos extraído del acompañamiento en este trabajo final de grado está muy con lo que pretenden estos dos documentos. ¿Por qué es viable y es extrapolable el trabajo? Por supuesto, es viable porque quienes lo van a hacer son los mismos campesinos. Ahora bien, con o sin acompañamiento, eso va a depender de ellos. ¿Por qué es extrapolable? Porque ya logramos hacer esto en comunidades indígenas en el Baupés, en Mitú básicamente. De hecho, la próxima semana me voy a ir para allá, voy a estar un mes por allá, precisamente para medir con los indígenas la posibilidad de algo que se empezó a hacer el año pasado, pero es extrapolable a cualquier comunidad. Los recursos desde el buen vivir tiene que ver con qué yo tengo, si esto cuánto me va a costar, pero esos recursos, si los vamos a monetizar, están en función de la buena salud, de la buena alimentación, de no tener enfermedades, de tener decisiones críticas en el momento en que yo tengo frente a mí comprar o no comprar algo, y eso va a depender de la concientización a la que ellos lleguen con relación al buen vivir dentro del ámbito de la agroecología, que eso es toda una filosofía de vida. Y el cronograma del buen vivir estaría sujeto a ciclos de cultivos, a la terminación, por ejemplo, del bachillerato de uno de los hijos, o a la muerte del campesino como tal, cómo ha sido su vida. Ese es el cronograma del buen vivir, o sea, no está sujeto a tiempos establecidos como cuando uno hace un proyecto de gran envergadura con plata de por medio. Las gráficas que vemos ahí, los triángulos, es simplemente la asociación entre el triángulo de la derecha, es el que ya vimos, con las estrategias que se utilizaron, las variables gruesas que se utilizaron como estrategia, que son la familiar, la de red, la territorial y la de política pública. Con base en eso hay unos objetivos, hay unas actividades y hay unos indicadores específicos. Y por último, esta propuesta se llama Desde la sencillez y lo natural, que es construcción de confianza con los valores que les mencioné anteriormente, rescatar o afianzar esos valores, el perfil de las familias, porque la Asociación para el Desarrollo Campesino que les comenté anteriormente, valoran mucho la capacidad de cada familia. Dicen, todos somos diferentes, pero hay que buscar ser felices con la comunidad que tengamos todos, aun a pesar de que todos no tengan las mismas capacidades. Diagnóstico inicial de la matriz DOFA, los 4 aspectos de Norton y Kaplan que les comenté: talento humano, financiero, productivo y mercado y ventas, un plan de mejora, afianzamiento del tejido social, evaluación del desempeño, que es la pirámide que hemos visto sobre la cohesión social a partir de la economía del bien común. Y la siguiente, que son las recomendaciones y conclusiones, por decir algunas. No sé cuánto me queda, profesor Warner, o ya me pasé. 6 minutos. Ok, muy bien, entonces me da un poco más para detenerme acá. Bueno, fueron muchas, las conclusiones fueron como cerca de 14, las recomendaciones también fueron más o menos 12, 13, pero quiero resaltar aquí que definitivamente para las familias de la red, el buen vivir se fundamenta en la buena salud y poder brindar a sus miembros lo necesario para su bienestar en sus fincas. Es paradójico, es irracional, es triste ver que en las fincas, cerca de las fincas hay de los mismos campesinos tiendas en donde venden comida industrializada. O sea, es triste. Teniendo ellos allá cómo producir mora, uchuva, tomate de árbol. O sea, es triste. Y se enferman, entonces empieza toda una cadena del mal vivir. Cada finca como fuente de alimentos es apta para este propósito bajo un esquema agroecológico. Habíamos hablado que la agroecología tiene todo un proceso de filosófico. De hecho, ellos son beneficiarios de todos los procesos de IDEARTE de la Secretaría de la Alcaldía Mayor en cuanto a las prácticas artísticas y de expresiones artísticas como tal.
hice una comparación de las dos canastas, que son mercados que se la entregan a los campesinos entre la 2005 y 2020, y yo me aterré, porque en la actual le entregan 14 productos que se producen allá. Eso es invasivo. Mientras que en la 2005 apenas le entregaban 4. Porque la de 2005 era complementaria, todos tenían que, debían tener una huerta mínimo. De hecho, aquí en una de las recomendaciones es que cada uno de ellos deban tener una huerta con diferentes especies. En un estudio que se hizo en el 2008 en la localidad 20 de Sumapaz, se encontró que el 57% de los productores encuestados no tenían huerta casera. Y lo más paradójico, en el año 2010 estuve en un proceso de BPA allá y se hizo al finalizar la clausura y me acerqué porque estaba bueno el sancocho y pregunté y todo, el pollo, la papa, el cilantro y la cebolla lo traían de la ciudad urbana, o sea, absurdo, absurdo. Estrategias planteadas y que cubran a la familia, a la red, al territorio y a las políticas públicas buscan impactar directamente en los aspectos identificados del buen vivir como oportunidad para hacer de su familia, sus fincas y los miembros de la red el mejor ambiente para vivir bien sin desconocer la presencia de la institucionalidad u otros actores externos en el territorio soportados por políticas públicas coherentes con sus realidades. Aquí estamos hablando, por ninguna manera vamos a desconocer la institucionalidad, pero sí ellos deben tener criterio con quién trabajar y para eso deben establecer una serie de criterios que los beneficien y que los apunten hacia su autonomía. Aquí hay algo importante en la localidad 20, en el corregimiento de Nazaret, de San Juan, conocí una comunidad que no permite que cualquiera de cualquier entidad llegue ahí. Primero tienen que reunirse, mirar qué traen y si eso les sirve para ser autónomos, lo mantienen, si no, no. Y están ahí cerca, en la comunidad 20. Y por último, y para finalizar, dentro de las recomendaciones, por cuanto tener salud y disfrutar de la finca es lo más apreciado por los miembros de la red, el mantenimiento de la huerta casera debe ser importantísimo, así como el consumo sano de alimentos, reemplazando hasta eliminar los industrializados. Bueno, con esto termino. Es mucho el tema, por supuesto, después de 2 años de investigación, pero en 40 minutos he querido darle lo más relevante. Pienso yo que este proceso es extrapolable. Yo estoy pensando en participar en los actuales diálogos regionales, en la construcción del plan de desarrollo de este gobierno, para presentarlo, porque me parece una extraordinaria iniciativa que se puede extrapolar, como ya lo dije, y además es viable. Muchas gracias. Muchas gracias, Argemiro, por compartirnos los principales elementos del trabajo final de grabación. Según la agenda, pasamos al espacio para comentarios y para preguntas. Entonces, agradecemos a las personas que integran el comité ser muy puntuales en las observaciones y en las preguntas. Y comenzamos con don Alejandro Triana, a quien le agradecemos que nos ayudó pasando las filminas, además. Adelante, Alejandro. Bueno, ¿me oyen ahí? Sí. Sí, señor. Bueno, pues muchas gracias, Argemiro, por la presentación y también por el trabajo que tuve el gusto de leer por completo. La semana pasada me pareció pues bastante oportuno, entre otras cosas por lo que mencionas en este punto final, en esa construcción que se está del plan de desarrollo y que en este gobierno pues está enfocado como en esa construcción a partir desde lo local. Yo tendría varios puntos que mencionar y una pregunta al final más reflexiva. A mí me parece del trabajo interesante el tema que es el abordaje del buen vivir en un territorio campesino, ¿no? El tema del buen vivir siempre ha estado, o por lo menos en los últimos años, ligado al tema desde una visión indigenista del concepto. Y lo interesante y el plus del trabajo, a mi juicio, es poder aterrizar o poder tener ese abordaje desde un territorio campesino. Entre otras cosas, porque permite cuestionar, ¿no? El tema de cómo nos pensamos el desarrollo comunitario. ¿Qué es el desarrollo en la comunidad? ¿Sí? Eso es un poco lo que hace
este trabajo es poder mover esas fibras del desarrollo a partir de una lectura del buen vivir, y eso es lo que a mí más me llama la atención. Algo que tú pudiste encontrar en el trabajo y que también llama mi atención es que siempre estamos o hemos estado enfocados por el mismo concepto de desarrollo vigente e imperante en la concentración de los aumentos económicos y, digamos, la maximización del bienestar a partir de las ganancias económicas, ¿no? Entonces, a mayores ingresos, mayor bienestar. Y lo que uno encuentra en este trabajo y en las reflexiones desde lo local es que, como pudiste ver, o como nos mostraste mejor en la tabla de la entrevista, es cuando la gente habla del buen vivir, sí está la plata, sí está la economía, pero está la salud, pero está el vivir bien, el estar contento con mi familia. Y una frase que salió en la entrevista ahí es estar tranquilo. Ujú. La tranquilidad es mucho más allá de tener plata en el bolsillo. Eso lo ha aprendido Colombia por muchas cosas del conflicto, ¿sí? No todo es plata, y eso lo muestra el trabajo. Pero cuando se pregunta a la red, ¿sí? Cuando le preguntabas a la gente por la red, ¿qué es la red? Entonces la gente dice, no, el medio de vida, el compartir, pero mucha gente habla primero en plural y en segundo de compartires, de cosas en común, ¿no? Y eso es lo que también permite analizar este tema del buen vivir desde esa lectura del desarrollo comunitario. Un punto más que diría es que el trabajo también permite cuestionar y mover las fibras de la política pública, ¿no? Un poco ha estado cuestionado el tema de que la construcción de las políticas y los pilares rurales en los estados siempre ha partido desde esa visión de arriba hacia abajo, ¿no? Y ustedes abajo miren cómo se acomodan a la visión que hay, ¿no? Un poco lo que hay aquí y en las capacidades que tú mencionabas de que hay en el territorio es que la gente sabe muy bien lo que hace y para dónde va. Eso lo tienen claro porque es que lo han construido desde hace años. Ahora, el choque o la tensión que hay a veces son con las políticas de turno, con las del Bogotá, con las de Cundinamarca, con las de Colombia. Y eso es un poco lo que me llama la atención que tú mencionas al final, de poder poner a discutir estas visiones de desarrollo. Eso es lo que va más allá del tema. Podemos estar de acuerdo, ¿no?, entre el Estado y la comunidad sobre si nos vamos por este lado, si elegimos este tipo de cultivos, si elegimos este tipo de división de los territorios, pero va más allá de esa tranquilidad que menciona la gente, ¿no?, de ese modelo de estar tranquilo y de buen vivir. Y eso lleva a algo que tú mencionas recurrente en el trabajo, es el tema del autodesarrollo o el horizonte de vida en comunidad, ¿no? ¿Cómo nos pensamos ese desarrollo desde lo que tenemos y esa responsabilidad que tenemos como comunidad en el territorio que tú muy bien la señalas, ¿no? La responsabilidad aquí es de nosotros. Puede que hayan los lineamientos de gobierno, pero esto es de nosotros y esa apropiación es bastante interesante. Terminaría diciendo que para mí es un trabajo bastante oportuno, como digo, por la etapa política que está viendo el país. Cuestiona muchas cosas y eso es lo que me llama la atención del trabajo, porque ese es el trabajo para mí de la academia, cuestionar las cosas y no comer entero, eso me llama la atención. Y la pregunta que te haría es, digamos, hay una visión, como decía al principio, el buen vivir desde la visión indigenista tiene unos parámetros, ¿sí? La comunidad en el territorio dijo el buen vivir es esto y esto y esto. Y en aras de poder contribuir a esa replicación que tú quieres promover del trabajo, ¿cómo definirías el buen vivir en un escenario campesino, más allá del caso? ¿Cómo qué pilares tendrías en cuenta y cómo lo definirías? Yo creo que por lo que pude identificar, que de hecho, como usted mismo lo dijo, leyó todo el documento, hay un grueso en el contenido de la salud. Yo lo pondría, yo lo pondría por ahí. Yo pondría en primer lugar la disponibilidad y el acceso a la seguridad alimentaria que cada finca le otorgue a cada familia campesina. Pero también pondría la armonía familiar y la vinculación a las ofertas que hay en el territorio, llámese educación, llámese participación de políticas públicas también, cuando hay esta serie de socialización de proyectos que se van a determinar en el territorio, etcétera, etcétera. Entonces me parece que a partir de lo que ellos tienen, se puede establecer ese buen vivir, porque de hecho
si de los 22, 14 le pegan directamente, de los 22 identificados aspectos, 14 le pegan directamente a lo que es el buen vivir y están muy asociados con la finca. Entonces, la propuesta en la proyección que yo pienso hacer oficialmente, porque de hecho ¿sí me escuchan? ¿Me escuchan? Se te fue Sí, un momento la señal, pero ya volviste. Ok. Les decía que esto yo lo socialicé con la Secretaría de Salud, con un proceso que llevan allí de SAN, de Seguridad Alimentaria y Nutricional, con la Universidad Nacional. Y el grueso de este trabajo pues tiene que ver precisamente con la salud. Mientras ellos tengan menos contacto con las ofertas capitalistas eh, atractivas en la ciudad y que ya no necesariamente tenga que estar en la ciudad porque llegan a las veredas con vendedores ambulantes, mejor. Y que eso se monetice en el sentido de que se enferman menos y tienen que ir menos al médico y que eso les va a representar ahorros. Muy bien lo que dijo Alejandro en el sentido de que si bien el dinero dentro del desarrollismo que se conoce, el que más tenga pues es el que va a vivir mejor, aquí se debe mirar lo contrario. Algo que me pareció, me pasó en la localidad de Nazaret, en la localidad 20, es que una persona que emigró de la ciudad allá dice yo aquí vivo con 2.000 pesos, en Bogotá no puedo, pero aquí lo tengo todo porque tengo mi alimentación. Entonces, básicamente, yo pensaría que los pilares es la salud, la armonía familiar y la articulación adecuada en la educación para los hijos, para que no se vayan, sino para que vayan, regresen fortalecidos académicamente y profesionalmente a los territorios. Gracias. muchas gracias a don Alejandro por la intervención y damos el uso de la palabra al profesor Ricardo Solán. Bueno, vamos a hacer algunos, a sacar algunas conclusiones, Argemiro, de lo que, no solamente de lo que has expuesto, sino de lo que has trabajado y lo que has investigado. Esto demuestra de pronto y sí que se rompen una serie de paradigmas de modelos económicos que nos han vendido ideas más pensando en el desarrollo como un aliado estratégico de generación de riqueza. Ese es el modelo, lo global de lo que uno podría encontrar en los medios ambientes, digamos, latinoamericanos desde esa perspectiva. Rescato entonces por lo que has planteado que efectivamente esto es un modelo viable, es decir, es una posibilidad que puede estar subyacente dentro de la ruralidad y claro que dentro de ese modelo de que estás demostrando de viabilidad, hay un elemento fundamental y es la filosofía de vida. Es decir, es un tema que verdaderamente marca la entraña de la decisión final, sea de individuos o sea de grupos de individuos al momento de definir y cómo me miro hoy de cara al futuro, ¿verdad? Entonces tiene que ver un poco con el tema de la filosofía de vida que rompe paradigmas, ¿verdad? Y ese romper paradigmas tiene que ver con una visión holística del mundo, con una visión holística de yo, del yo como persona o del entorno inmediato mío, que es la familia y que es la comunidad. Entonces yo creo que eso es un ejercicio verdaderamente de reconocer, es un ejercicio verdaderamente interesante, que es lo que yo podría rescatar, y deja entredicho otro elemento que me parece fundamental, que tal vez no lo mencionaste, pero se deja entreleer lo que del ejercicio académico que has hecho, y es el tema de la tecnología.
No, eso no lo abordaste mucho porque te concentraste evidentemente en otras temáticas, pero evidentemente pone también esto en aprietos a quienes venden la idea de que el desarrollo rural tiene que ser sinónimo de desarrollo tecnológico, ¿verdad? Conceptualizado como la maquinaria, como la sustitución de la mano de obra. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que hay otro elemento importante. Te pregunto entonces, de acuerdo a tu experiencia y a lo que has desarrollado, ¿esto da luces, da pautas, da esperanza de que sea verdaderamente una posibilidad de modelo sostenible para lo rural, digamos que sea replicable, no solamente para el caso colombiano, sino para el caso de comunidades rurales que viven muchas veces en pobreza y es pobreza extrema a pesar de tener ciertas condiciones? Muchas gracias. Gracias, profesor Ricardo. Sí, efectivamente, creo que el modelo que se plantea a partir de esta investigación es extrapolable, como les comenté. Se viene haciendo, ya se han hecho los primeros acercamientos en una comunidad indígena. Es otro contexto, es otro contexto, es otro contexto, comunidad indígena del Amazonas, a una comunidad campesina aquí de Bogotá, que lo tienen prácticamente todo a la mano. Pero la particularidad entre ambos es que desde sus territorios, con la apropiación del concepto del buen vivir, que para un campesino de la ciudad, a un indígena del Amazonas, difiere, pero se mantienen en lograr esa apropiación o esa interiorización con el territorio, el aprovechamiento como tal, para buscar su tranquilidad y su bienestar. Cuando hablamos de tecnología y, por ejemplo, lo que se relaciona con las prácticas de bajo impacto, la agroecología es precisamente con esa característica que tiene. Lo máximo que allí hay es un motocultor, allí no vemos para nada tractores. Y en cuanto a tecnología, podríamos también identificar aplicaciones que podrían servir, que las hay ahora, para recibir todo tipo de asesorías, pero también las hay con el tener información a la mano de los precios de los productos en Corabastos, por ejemplo, o de los cambios climáticos. De hecho, ellos tienen una estación meteorológica muy cerca. Pero fíjese algo, ellos decían que en las entrevistas que les hice, que los procesos de información, 2005 estoy hablando, lo que había llevado era, incluso me lo confirmaron 15 años después, a que les cobraran más impuestos porque ahorita por georreferenciación, entonces se han dado cuenta que han construido más y entonces eso le está causando mayores impuestos. Entonces dicen que eso le tienen como terror. Entonces es también como una forma de identificar que esa tecnología no es demoníaca, pues, pero que también hay que saberla aprovechar. Entonces son diferentes aspectos, diferentes perspectivas que hay que mirar allí y que efectivamente un campesino que está al borde de la capital de la República, en donde el presupuesto es bastante grande para estas comunidades, pues lo tiene aparentemente todo para estar muy bien, siempre y cuando esas tecnologías, esa articulación con los actores externos le ayuden a comercializar, que es el punto fundamental que ellos dicen siempre. Aquí vienen, nos capacitan y se van, pero seguimos lo mismo, el problema es la comercialización. Entonces, esa es otra lista que le sale al proceso, pero igualmente habría que manejarlo dentro de proyectos todo integral, una forma holística como lo dice usted, para efectos de que los indicadores pues redunden en el buen vivir sin dejar de gozar de lo que ellos tienen y depender menos del exterior, del exterior. Estoy hablando de la autarquía en ese caso. Muchas gracias al profesor Solano y damos el uso de la palabra a don Oscar Juárez. Adelante, don Oscar, quien además funge como tutor. Gracias. ¿Se me escucha? Tengo el internet inestable. Bueno, eso aparece acá. Se escucha súper bien. Ok, muchísimas gracias.
Bueno, yo quería empezar por felicitar a Argemiro por haber llegado hasta acá, ¿verdad? Yo creo que de hecho estar hoy acá presentando este trabajo ya es un logro importante, muy importante. Eh, bueno, porque vamos a ver, yo creo que no está de más mencionar lo convulso de estos años, ¿verdad? En muchas cosas, estos 2 años y medio, casi 3 años, que, bueno, empatamos con una pandemia, ¿verdad? Que yo creo que eso es importante. En algún momento yo hablaba con Argemiro cuando en 2020, ¿verdad? Que me señalaba que era imposible poder llegar a estos lugares cuando esto se vino, ¿verdad? O sea, yo recuerdo, estoy hablando de finales del 2019, ¿verdad? Luego inició el 2020 y todo quedó prácticamente como por ahí un término de película, ¿verdad? Algo así como el día que el mundo se detuvo y todos nos tuvimos que tratar de adaptar, pero nunca fue igual, ¿verdad? O sea, nunca fue igual. Eh, y, y ahora, bueno, estamos tratando de volver a una tal vez no al 2019 o a inicios del 2020, pero hacer algo de acuerdo a lo que tenemos. Yo creo que a todos nos tocó, ¿verdad? Este trabajo de Argemiro particularmente, por lo que implicaba, por la forma que se hizo, por la forma que él lo hizo, que él lo abordó. Yo creo que eso lo marcó bastante, ¿verdad? Lo marcó bastante y pues hay que reconocerlo. Eso es importante. Luego, ya entrando en el trabajo, también tengo que reconocer otra cosa, ¿verdad? El tema de las diferencias que yo tenía con Argemiro, bueno, por varias cosas, ¿verdad? O sea, yo soy centroamericano, no soy sudamericano, no soy colombiano. En nuestro contexto es muy diferente y ahí es donde uno se da cuenta también de una serie de elementos culturales, discursivos, pero que nos tocan y nos mueven, ¿verdad? O sea, yo he leído sobre el buen vivir, ¿verdad? Pero más allá de conocerlo, de poderlo vivir, valga la redundancia, pues no, ¿verdad? O sea, lo que conozco es todo este tema ¿verdad? Sobre la literatura y sobre lo que se ha escrito digamos, en el pensamiento decolonial, ¿verdad? Y algunos antropólogos y gente de ciencias sociales, pero no es igual, ¿verdad? Entonces, para mí, enfrentar este tema implicaba reconocer y conocer, ¿verdad? Esto qué es, qué significa, o sea, para nosotros desde Centroamérica, pues no nos mueve mucho, ¿verdad? En términos de nuestra experiencia de vida, de nuestra forma de ser. Además, que bueno, pues, Argemiro a mí me ha conocido y sabe lo cuadrado que yo soy en términos de metodológicos, ¿verdad? De cómo debería de ir esto. Y eso yo creo que hubo que ponerse de acuerdo, ¿verdad? Para poder comprender desde mí, desde acá, qué significa esto, ¿verdad? Y también señalar que para nosotros, bueno, yo creo que Ricardo, Warner, lo deben de identificar bien. Nosotros estamos muy marcados por el Estado, ¿verdad? Y muy marcados también por el entorno capitalista, ¿verdad? En nuestro caso. Y, por ejemplo, reconocer que es un trabajo que estamos haciendo ahora, creo que una tendencia que hay sobre todo este tema del bienestar y del bienestar que llamamos bienestar objetivo, bienestar subjetivo, ¿verdad? Y poder reconocer todo este tema en las comunidades y empezar a develar qué hay alrededor de eso, ¿verdad? Y cómo le podemos llamar nosotros desde nuestra realidad, ¿verdad? Que además no obedece a una visión, digamos, indigenista o tradicional, sino más bien de ir reconociendo desde la cotidianidad de las comunidades qué hay ahí, ¿verdad? Y qué significa el estar bien desde los elementos no necesariamente económicos y materiales, sino desde otras cosas que hay que develar que nosotros en realidad no lo trabajamos poco, ¿verdad? Entonces yo creo que ese primer acercamiento fue un poco complicado, ¿verdad? Pero bueno, se logró y yo creo que ahí coincido con los compañeros anteriores, el reconocimiento a este trabajo de Argemiro. Por otro lado, debo de señalar que creo que este trabajo también tiene
un elemento antropológico, ¿verdad? En términos, más que antropológico, etnográfico, bastante etnográfico, en términos que prácticamente lo que Argemiro hace es tomar parte de su experiencia de vida, ¿verdad? Parte de su experiencia de vida que se transforma en observación participante, en buena medida, y en etnografía, y luego tener que acomodarlo, tener que llevarlo a una serie de categorías de análisis, categorías académicas, categorías de análisis, para poderlo sistematizar, ¿verdad? Y yo creo que eso también hay que rescatarlo, ¿verdad? O sea, evidentemente entre la experiencia y lo que se percibe y lo que se reconoce y lo que se lleva, lo que se plasma, pues no siempre se logra lo que yo quería plasmar, ¿verdad? Pero yo creo que en este caso hay un buen acercamiento a eso, ¿verdad? O sea, es decir, y jamás va a lograr pues plasmar todo lo que reconoció, todo lo que se apropió, poderlo plasmar acá para poder elaborar una estrategia alrededor de eso. Yo creo que eso es también un aporte importante del trabajo de Argemiro, ¿verdad? Luego, bueno, yo la pregunta que yo tengo, ¿verdad? Se sale un poco del trabajo, está vinculada con el trabajo, pero se sale un poco, ¿verdad? Ahora, bueno, o sea, vamos a ver, a partir de lo que señalaba Alejandro, ¿verdad? Que reconoce la pertinencia del momento de este trabajo en el que se presenta, yo creo que si hubiera presentado hace unos años, pues de repente pues no era tan llamativo, ¿verdad? Pero yo creo que por un tema de entorno político, ¿verdad? De realidad social, y me refiero a Colombia, le hago esta pregunta, Gemiro, ¿ahora qué sigue? ¿Verdad? ¿Qué sigue en términos de la mediación, que de la estrategia que usted está planteando se puede hacer, ¿verdad? Con su trabajo para esa comunidad? O sea, realmente, ¿qué sigue? ¿Verdad? O sea, usted habla de que el trabajo, y yo creo que el trabajo es viable, ¿verdad? Es viable para la gente. Pero bueno, políticamente, ¿qué sigue con esta comunidad? ¿Cómo su estrategia, ¿verdad? De su propuesta puede mediar para fortalecer este tema del buen vivir en esta comunidad específicamente, ¿verdad? Con las diferencias que podamos tener de que si es extrapolable, ¿verdad? Porque ahí ya entraríamos en una discusión de las ciencias sociales, si un trabajo de este tipo, además cualitativo, ¿verdad? Es extrapolable a otro lugar o no lo es, ¿verdad? No, yo no voy a entrar en esa discusión, ¿verdad? Porque nos daría, es una discusión muy interesante, pero no viene al caso en este momento. Pero en las comunidades con las que usted trabajó, en la comunidad con la que usted trabajó, ¿qué sigue con su trabajo? Muchísimas gracias. Lo felicito. Gracias, profesor. Precisamente esa era una reflexión que me estaba haciendo esta mañana, porque no quiero caer no sé si en el error o en la realidad de las mismas instituciones que van hacia las comunidades, obtienen información con un propósito y chao. Yo con ellos tengo un acercamiento, como les decía, desde el 2009. Estuve trabajando con Corpoica, posteriormente con el ICONTE, etcétera, etcétera. Y estuvimos aplicando todos los procesos de BPA, de buenas prácticas agrícolas. Si bien se hizo el acompañamiento, si bien por parte de ellos brindaron todo el apoyo y toda la información, y es lo que yo me he preguntado, engañoso sería decir que después de este trabajo y de la socialización que se hizo al final del mismo, hace más de un año, los indicadores han cambiado. Y tengo que decir lo siguiente, me encontré con una compañera que trabajó como operadora de la Universidad Distrital en Sumapaz, que fue la que me referenció el documento del 2005, y cuando le pregunté en el 2019 que qué cambios había habido, me dijo, todo sigue igual, no ha cambiado nada. Y lo vine a confirmar acá. Si bien el espacio de tiempo entre el 2005 y el 2019, cuando comprobé, y ya el análisis de la información obtenida y que se decantó en el 2020-2021,
Es un tiempo corto realmente, entre el 2019-20 a la fecha. Creo que el gran reto está desde lo estructural, y estoy hablando de las políticas públicas para la ruralidad del Distrito Capital, dar a conocer, mejor dicho, cacarear con este proceso para mirar la manera en que se pudiese desde lo estructural aplicar a políticas públicas. Eso es de una forma macro que yo lo miro un poco utópico, pero desde lo coyuntural, pero que también se podría volver estructural en el modo de vivir, es tener el acercamiento, como lo que decía Foucault, la microfísica del poder. Es allá donde tenemos que llegar, es allá precisamente. Y es que a través de las oportunidades, que de hecho yo estoy pendiente de qué oportunidades hay que los vayan a beneficiar a ellos, no para seguir la dependencia, sino que se apropien de herramientas para su autodesarrollo, capacitaciones, en fin. Incluso he pensado que el próximo acercamiento que tenga con ellos podría ser una fase 2 de este trabajo, en donde ya ellos cesen el recibimiento de estas entregas tangibles e intangibles y que empiecen en ese nivel del autodesarrollo que por propia iniciativa, porque tienen todos los elementos para hacerlo, empezar a plantear proyectos a las instituciones. O sea, no desde arriba, desde los escritorios, sino precisamente de las bases que son ellos. Entonces, básicamente es eso. Desde lo macro, las políticas públicas, mirar de qué manera pudiésemos socializar estos alcances. De hecho, ya he tenido ese contacto con Secretaría de Salud, pero también desde la microfísica del poder, estando pendiente con ellos, seguirnos con el acercamiento, porque definitivamente pienso que ahí hay un gran bache entre lo que se escribe y decide y lo que se vuelva realidad en los territorios para las familias. Muchas gracias a don Oscar. Argemiro, de mi parte, yo quiero pues felicitarlo porque soy testigo de ese proceso que usted dice 2 años, pero realmente desde que usted estaba cursando las materias de la maestría, ya usted estaba trabajando en este tema. Yo creo, Argemiro, que el mejor termómetro para evaluar un trabajo final de grabación es las reacciones que esto puede generar en un público. Y evidentemente en este caso usted nos aporta para poder reinterpretar el desarrollo rural y el desarrollo local y el desarrollo comunal desde otras perspectivas. Si revisamos los enfoques teóricos de los últimos 30 años, pareciera que son los mismos enfoques con palabras diferentes. Usted hoy nos trae sobre la mesa algo que por lo menos en Costa Rica hay muy pocos estudios. Sí sabemos que en Colombia, en México y en Perú, posiblemente por la mayor riqueza, digamos, de territorios indígenas, hay más estudios, pero usted nos trae sobre la mesa el buen vivir como un foco complementario para entender el desarrollo comunitario sustentable. Y en ese sentido, en la maestría celebramos poder tener estas ópticas que nos permiten no solamente hacer extensión, hacer investigación, sino que nos permite construir proyectos sociales con una perspectiva diferente y también nos permite contribuir en el proceso de definición de políticas públicas. Yo tengo algunas preguntas muy concretas, Argemiro. Las puede responder en sí o no, o posiblemente no tengan respuesta. Se las voy a comentar. Son varias para que anote por ahí. La primera, una respuesta muy breve. Argemiro, antes y después de la maestría. Esto desde el punto de vista profesional. Eso es muy, muy importante para nosotros, Argemiro. Número 2, desde su experiencia y con los insumos que tiene a mano, en cuál línea de los objetivos de desarrollo sostenible podríamos ubicar esta investigación o esta propuesta. Eso sí lo tiene a mano. Número 3, Argemiro, cuando hablamos de buen vivir, para efectos de la comunidad en la que usted estaba trabajando, y yo pensé que Ricardo iba a hacer esta pregunta, pero no la hizo. Buen vivir en las nuevas generaciones
y buen vivir en la gente grande. O sea, ¿cómo podemos hacer ese corte transaccional entre los adolescentes y, digamos, los adultos mayores? Estamos hablando de una cosmovisión, de un mismo buen vivir, o tenemos, digamos, aspectos diferentes. En esa misma línea, Argemiro, ya usted lo tocó un poquito con algunos ejemplos. Buen vivir, espacio rural, buen vivir, espacio urbano. Estamos hablando de lo mismo, podemos utilizar los mismos instrumentos, las mismas herramientas para poder hacer estas mediciones. Y por último, Argemiro, no, la última no, porque ya Oscar se refirió a eso. Entonces, te escuchamos, Argemiro. Gracias, profesor. Perdón. Primera, ¿cómo me sentí antes y después de la maestría? Mire que cuando el año pasado me pasó, escuchaba yo noticias y Alejandro aquí es testigo del Catatumbo. Desplazamientos, violencia, coca, etcétera, etcétera. Escuchaba eso del Urabá, escuchaba eso del Putumayo, escuchaba eso del Cauca. Lamentablemente aún lo seguimos escuchando. Y yo decía, esta maestría, o mejor dicho, este trabajo y el enfoque de la maestría, si lo tomaran los actores decisorios de este país, en su esencia, puede permear las políticas para evitar esos desplazamientos, esa violencia, etcétera, etcétera. Y de hecho lo tengo acá, que es prácticamente como la motivación que yo tengo para participar en los diálogos territoriales, regionales para el plan de desarrollo. Es más, estoy pensando ir a hablar directamente con Francia Márquez. Ella habló del vivir sabroso, ¿no? Bueno, en fin, ella tiene de pronto otro contexto. Pero pienso que desarrollo está muy asociado a la parte directa o indirectamente financiera, económica, que querámoslo o no, es transversal. Comunitario, con toda la parte social, y sostenible con la parte ambiental. Tenemos los componentes de una política social, ambiental y económica. ¿Sí? O sea que pienso yo que el aporte que se puede hacer, es más, yo pienso que con este trabajo me provoca decirle, mire, aquí está la respuesta. Me fui. Aló, ¿ahora sí me escuchan? Sí. ¿Ya? Ok. Entonces a mí me provoca decirles, mire, aquí está la respuesta. Es cuestión de que empecé, y yo creo que con proyectos pilotos se podría, de pronto lo que dice el profesor Oscar, extrapolar. Yo no sé, pero yo ya lo vengo haciendo, guardadas las proporciones, guardados los contextos, en MeToo, y hemos venido documentando los avances, en fin, y ahorita en noviembre nos vamos a seguir con eso. Pregunta número 1. Entonces, ¿cómo me siento? Muy satisfecho. Y me parece que ojalá más colombianos hicieran, practicaran, y yo sé que aquí hay mis compañeras Laura, Elizabeth y Liliana, un aporte a la sociedad estupendo. Y me acuerdo de Elizabeth allá con Hidroituango, por ejemplo. Lo otro es, o sea, me siento muy satisfecho. Segunda pregunta, ¿en qué líneas de objetivos de desarrollo sostenible? Sí, lo que pasa es que 40 minutos es demasiado poco. Fueron 12 de los 17. 12 de los 17 que son. Bueno, no los tengo aquí, pero básicamente es el primero, que es erradicación de la pobreza, hambre cero. Sí, o sea, son 12 de los 17. No están los siguientes 5, pero cuando estuve revisando dije, en cierta manera sí están, de pronto tangencialmente o indirectamente. No está igualdad de género, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, y vida submarina y alianza para lograr los objetivos. Pero básicamente vemos que más de un 80% están asociados. De hecho, los 22 aspectos yo los asocié, y Alejandro, que se leyó el documento, a cada uno de los ODS. Tercera pregunta, el buen vivir en las nuevas generaciones y en los adultos.
En la bibliografía revisé la encuesta nacional de la situación nutricional 2015, que se encarga de sacar cada 5 años, de hecho no he podido encontrarla en el 2020, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Instituto Nacional de Salud, y tiene que ver con todo lo que es la situación nutricional, seguridad alimentaria en Colombia. Me llamó la atención, de hecho está en el documento, unas percepciones que se recogieron en el departamento del Cauca, si no estoy mal, de cómo era antes y cómo es ahora. Y básicamente decían lo siguiente: anteriormente los muchachos asistían a las chagras y colaboraban en el cultivo de los alimentos. Hoy en día están más asociados y entretenidos con el celular. ¿Sí? Eso para mencionar solamente uno. Anteriormente la gente se enfermaba menos. Ahora la gente joven ya presenta enfermedades de tipo coronario, alto de azúcar, etcétera, etcétera, por la invasión de la alimentación industrializada. Entonces ahí podemos ver que el buen vivir, ese buen vivir en las generaciones presentes, jóvenes, frente a lo que antes éramos los jóvenes de entonces, hay un cambio sustancial. Y creo que la tecnología mal usada está afectando ese buen vivir. Lamentablemente, en una de esas, en el año 2000, bueno, asistí a un congreso de agroecología, año 2018 en Pasto, Patricia Jojoa, miembro de la Asociación de Desarrollo Campesino, ella expresaba muchas características del buen vivir, indígena ella. No mencioné que la Constitución Política de Ecuador 2008 y Boliviana 2009 hace énfasis precisamente a este buen vivir del territorio. Colombia no lo tiene como tal, la palabra buen vivir. Habla de calidad de vida y todo lo demás. Pero ella decía algo que me llamó la atención: ellos procuran evitar la tecnología para su buen vivir. Entonces, la concepción del buen vivir indígena, la concepción del buen vivir es diferente. Por ejemplo, allá en Mito, donde yo voy, no hay señal. Entonces eso les ayuda mucho a estar desprendidos de esa invasión tecnológica y concentrarse más en el acervo de conocimiento enorme y riqueza que les da el mismo ecosistema. Y con eso para ellos es suficiente. Entonces es otra percepción la que tienen. Y la última, el buen vivir en los espacios rural y urbano. Yo mencionaba ahí que de hecho lo retiré por una recomendación del profesor Warner, y yo lo he intentado aquí en el apartamento y no he podido, es establecer unos semilleros para posteriormente regalar a gente que tenga tierra y que cultiven. Pero en la finca se puede. Es decir, de hecho, estas construcciones en apartamentos donde uno vive, yo soy un convencido de que a futuro y no muy lejano, por la falta de agua, de energía, de gas domiciliario, puede colapsar y puede generar la migración de gente hacia lo rural. El buen vivir en lo rural es lo único, y hacia allá está tendiendo. Hablemos de los neocampesinos, hablemos de la agricultura urbana. Aquí en Colombia, el Jardín Botánico en Bogotá impulsa mucho eso, y eso es seguridad, autonomía y soberanía alimentaria. Entonces, definitivamente los espacios rurales, muy diferente en el buen vivir al espacio urbano, en donde si uno no tiene plata en el bolsillo, se muere de hambre. En la finca no.